Y en información internacional, la representante demócrata Victoria Neave inició un ayuno de 4 días en protesta por la iniciativa de la ley SB4 aprobada el mes pasado en el Senado estadounidense, la cual prohibiría en Texas las ciudades santuario, aquellas donde sus autoridades se niegan a cumplir con las leyes federales de migración, incluyendo el asunto de cuestionar a las personas sobre su estatus migratorio. Los partidarios de la iniciativa sostienen que la ley es necesaria para impedir que los inmigrantes indocumentados recuperen su libertad antes de ser entregados a las autoridades federales para su deportación. La Cámara de Representantes de Texas tiene programado comenzar a debatir el polémico proyecto de ley este miércoles. También en la Unión Americana, Donald Trump se acerca a sus primeros 100 días en el poder, como el presidente estadounidense más impopular de la era moderna. Los conflictos que ha tenido desde el inicio de su administración han afectado seriamente su imagen. Destacan entre estos su propuesta de veto migratorio contra países de mayoría musulmana que continúa entrampado en diferentes cortes de Estados Unidos, su intensa campaña para construir un muro en la frontera con México y la idea de que esa barrera debe ser pagada por el gobierno mexicano. También ha marcado negativamente su gobierno la cancelación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, su intervención militar en Siria, su arremetida contra China, a quien acusa de aprovecharse de Estados Unidos en materia comercial, son otros de los frentes que Trump ha abierto en menos de 100 días. Se agrega también la hostilidad con Corea del Norte por su programa nuclear